La entrevista. Pues saludamos a Carlos Llano, director del proyecto CEINTEREC Móvil. Han elaborado un estudio, uno de los autores del estudio del Centro de Predicción Económica CEPREDE, en el que se habla de Cataluña como la comunidad que más se beneficia del comercio interior. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Hablamos de un informe en el que estamos muy pendientes de Cataluña. No sé si ha tenido ocasión de estar escuchando los primeros minutos de esta tertulia. Sí. Tenemos la sensación de que estamos en un momento en el que se nos intenta vender la moto, literalmente, y los datos que ustedes presentan es que la moto ya nos la conocemos. Sí, bueno, nosotros llevamos trabajando en CEPREDE y en el proyecto CEINTEREC de la mano de las principales comunidades autónomas del país desde el año 2004. En ese sentido, digamos, es un proyecto ya muy establecido, con un planteamiento muy técnico, en el sentido de que no entramos a discusiones políticas como meta, y hay, digamos, análisis de la evolución de la relación que hay entre las comunidades autónomas y de su contribución al mercado nacional, que digamos que están bastante establecidas y podían aceptarse, como dicen los economistas, como hechos estilizados. Uh-huh. Y una de ellas es que, pues eso, la comunidad de Cataluña desde hace mucho tiempo es, digamos, la gran proveedora de productos, de bienes para el mercado del resto de España. Y en ese sentido, o sea, es muy conocida esas grandes cifras, esa gran capacidad de exportación que tiene Cataluña al resto de comunidades autónomas. Uh-huh. Y a la vez su gran dependencia de productos procedentes del resto del mundo. En ese sentido, digamos, la economía catalana siempre ha reflejado en su balanza de pagos, cuando ha sido analizada de una forma completa, es decir, cuando se analiza cómo serían sus relaciones con el resto del mundo, considerando España como un mercado exterior y el resto del mundo como otro mercado adicional. Ahí siempre se ha sabido, pues eso, que Cataluña desde hace mucho tiempo tiene una cierta bipolaridad, una gran orientación hacia el mercado nacional y una dependencia, digamos, en términos de déficit en relación a sus intercambios con el resto del mundo. ¿En qué cifras nos estaríamos moviendo, Carlos? Porque hablábamos, yo tengo alguna cifra, Cataluña logra el grueso de su superávit comercial con unas ventas de 43.900 millones del resto de las regiones en un año, de acuerdo con los datos de este último informe, pero bueno, las importaciones desde otras regiones solo suponen 25.100 millones, lo que pasa es que se dejan al margen determinadas partidas, digámoslo así. Sí, efectivamente, o sea, en todas estas cosas hay que ir con mucha cautela, porque, bueno, es como decimos a los alumnos cuando explicamos las relaciones con el resto del mundo de un país, tener superávit o déficit no es ni bueno ni malo, o sea, depende de si eres capaz de financiarlo y si eso es sostenible y das credibilidad. Entonces, hay que, digamos, evitar un poco los análisis, que no estén fundamentados, ¿no? Entonces, yo creo que en estos análisis es bueno considerar la evolución de periodos largos, más que fijarse en meses o en trimestres o en años concretos, sobre todo además teniendo en cuenta que ahora mismo lo que está ocurriendo pues es una situación históricamente anómala, ¿no? Tanto la crisis como la salida de la crisis, ¿no? En ese sentido, cogiendo cifras medias de 13 años, o sea, desde 1995 hasta por ejemplo, 2011-12, que tenemos ya las cifras anuales cerradas, pues efectivamente las exportaciones de Cataluña al resto de España, solo considerando bienes, es decir, no considerando servicios, cosa que dentro de un país es una cuantía importante, las exportaciones serían de 43.000 millones de euros y sus importaciones de 25.000 millones. Para que esto lo pongamos en términos relativos, si computamos el saldo con el resto de España en porcentaje del PIB de Cataluña, eso representa el 12,39% del PIB. Y dices, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, pues ahora mismo, si atendemos a lo que se está discutiendo dentro de la Unión Europea sobre cómo el superávit de algunos países como Alemania o Holanda están alcanzando niveles de alarmantes, entre comillas, de superávits con el resto del mundo y de Europa, y que están en torno al 6,5,
pues esto es el doble, o sea, es el 12% del PIB de Cataluña es un superávit en sus relaciones con el resto de España. ¿Eso es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo. Depende de cómo lo financies y depende de qué sostenibilidad tiene. Porque si luego nos fijamos, digamos, en sus relaciones con el resto del mundo, en las exportaciones de Cataluña también en ese periodo, digamos, largo, son 37.000 millones. Bastante menos que a esos 43.000 millones. Y estamos comparándolo con lo que vende al resto del mundo mundial. Y las importaciones son de 54.000. El déficit en las relaciones con el resto del mundo nos sale un menos 11% en porcentaje del PIB catalán. Menos 11% del PIB catalán es mucho o poco. Bueno, pues si ahora vamos a también esos debates que hay a nivel de la Unión Europea sobre el tamaño del déficit de algunos países, vemos que los peores países en términos de déficit serían Grecia, 7,5 frente a 11, Chipre, 6,7 frente a 11, Portugal, 6,5 frente a 11. Esos serían, cogiendo datos del Eurostat del 2012. O sea que el más... Sí. No, perdone, Carlos, termine, que le he interrumpido yo. No, simplemente que eso lo que nos muestra es que, en términos relativos, si consideramos Cataluña como si fuera un país, su superávit con el principal mercado suyo, que es España, resto de España, es casi el doble que en términos relativos el que tiene Alemania con el mundo. O sea, sería un 12 frente a un 6, en positivo. Y en términos negativos, Cataluña tiene una dependencia en déficit exterior con el resto del mundo de un menos 11, mientras que el país que peor déficit negativo tiene ahora mismo en Europa sería Grecia, que sería un menos 7,5, que también, o sea, más o menos el doble. Eso nos está dando una muestra de la bipolaridad, digamos, de la balanza de Cataluña, que es una bipolaridad que viene del pasado, o sea, no es una cosa, o sea, tiene explicaciones también en el presente, pero que tiene una inercia y a la vez, bueno, que se autosostiene ahora mismo, pero es cualquier analista de macroeconómico, si analizara esto como si fuera un país, diría, bueno, esa situación es delicada, es muy positiva en cuanto a su capacidad de provisión del mercado nacional, pero es enormemente dependiente del mercado nacional. Es decir, cuidado con tocar, digamos, las capacidades de exportación de Cataluña hacia el resto de España, porque de ella depende en una gran medida su capacidad de sostener el nivel de vida que tiene ahora mismo y de financiar las importaciones de las cuales depende del resto del mundo. O sea, estamos hablando solo de bienes, ¿no? Estamos hablando solo de bienes, efectivamente. Los servicios son muy complicados de medir. De hecho, los bienes también son muy complicados de medir. Sí. O sea, los servicios, de hecho, incluso los institutos de estadística nacionales y de cada comunidad autónoma omiten meterse ahí. Porque, por ejemplo, sí. La importación de bienes energéticos, de la energía, eso sí está considerado. Nosotros en este análisis sí lo tenemos considerado. Tenemos la rama, lo que llamamos nosotros la rama 16, que es la producción y distribución de energía eléctrica, agua y gas, pero lo mismo, es muy complicada, porque por ejemplo ahí tenemos un problema de medición claro, que es el efecto sede. Tenemos en claro. Madrid, por ejemplo, grandes empresas productoras de energía, gas y agua, pero son las sedes centrales, porque Madrid, por ejemplo, no produce ni un gigavatio, vamos, o prácticamente lo que si produce alguno, desde luego no lo exporta. Sí. Sin embargo, los servicios de sede central los exporta enormemente. O sea, en nuestra imputación, por ejemplo, imputamos a Madrid una gran cantidad de exportaciones de la rama de energía eléctrica, y Cataluña en ese sentido puede aparecer como consumidora neta y receptora de esos servicios, pero son servicios de sede central. Entonces ahí, bueno, puede haber una discusión metodológica. Hemos estado muchos años discutiendo cuál es el tratamiento correcto de hecho, pues eso, el INE en eso no se mete, no determina de quién es la producción y si es. Pero claro, si uno se mete a hacer balanzas comerciales y considerar escenarios de independencia, etcétera, evidentemente te tienes que meter a decir, oye, ¿esto de quién es? No, sí, la idea era más concreta, es decir, el petróleo, vamos, la energía del petróleo, concretamente, que necesita cualquier economía española para sobrevivir, para Cataluña, en su estudio la consideran como importación del resto del mundo o de las factorías que pueda tener Repsol en España en otra región. Sí, ahí la verdad es que comenta un aspecto que es
yo creo que necesitaríamos hacer un análisis mucho más profundo, pero era curiosidad, pero voy a intentar ilustrar porque creo que es muy importante, porque si uno va al análisis sectorial de las cifras grandes que he mostrado antes, y si uno se fija en qué sectores está exportando Cataluña al resto de España y en qué sectores se está exportando al resto del mundo, nos fijamos y vemos que los grandes tres sectores siempre, en los últimos 13 años, y si podríamos llevarlo hacia atrás, el principal es la rama de químicas, y la segunda es el de alimentos, y la tercera es de extractivas. Entonces, entre la primera químicas y la segunda extractivas, si hacemos un análisis bajando empresas, seguramente el porcentaje de las exportaciones que Cataluña hace al resto de España están muy relacionadas con la actividad de Repsol en Tarragona. Claro. Todo el entramado de refinería y petroquímica que hay allí. Ya. Entonces, entrar a un debate sobre hasta qué punto Repsol es española, pero desde luego que la Repsol que está en Cataluña, en Tarragona, es catalana, o sea, hasta qué punto eso son exportaciones catalanas al resto de España o simplemente una opción estratégica de una empresa ahora mismo internacional que está localizada allí por una serie de condicionantes, es un debate muy complejo. Pero claro, si luego lo ves en los flujos internacionales, ves que también Cataluña exporta muchos químicos. Es la segunda rama más importante de exportaciones internacionales de Cataluña, son los químicos. ¿Son esas realmente, deben ser contabilizadas como exportaciones catalanas? Hasta ahora sí, pero en un escenario de independencia, pues es un tema que habría que ver, ¿no? O sea, que lo que quiero mostrar, y si uno compara, digamos, el saldo en esa rama concreta, pues en las extractivas, Cataluña tendría un superávit con el resto de España de 1.000 millones de euros, en media del 95 al 2007, es decir, hasta antes de la crisis, y un déficit de menos 3.446 miles de millones. O sea, ahí tiene exactamente la misma bipolaridad que tiene en el resto de España, o sea, con todos los flujos en agregado, los tiene las extractivas y las tienen las químicas. Gracias, pero lo mismo, tendríamos que relacionarlo con una empresa multinacional que está allí, digamos, por comentar un caso, ¿no? No, muy aclaratorio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen más dudas. Bueno, siempre, como ya han comentado, siempre vemos las cosas materiales, los bienes, porque se ven y se palpan, pero realmente, puesto que somos economías de servicios, yo creo que es ahí donde más hay que incidir, porque eso también va a afectar mucho a los temas salariales. Por ejemplo, he visto recientemente un estudio para Alemania, y resulta que la industria exportadora de productos finales es donde se dan los salarios más elevados. Y posiblemente en Cataluña también hay muchas, por supuesto toda la industria alimentaria son ya productos finales, y sin embargo los salarios en la industria proveedora de bienes intermedios, los salarios son más bajos. Yo creo que también esto es una parte importante del estudio que puede justificar el nivel de vida de Cataluña, exportando muchos productos finales. No sé, es que el tema no está estudiado, yo creo que no está estudiado, o yo no lo conozco. Es decir, que posiblemente el tipo de industria que exporta incide en los salarios y por tanto en el nivel de vida. Sí, nosotros efectivamente hemos hecho incursiones en los sectores de servicios, empezando por los sectores que son más sencillos dentro de su complejidad, de cara a una estimación que nos ofrezca flujo bilateral. O sea, a nosotros siempre nos interesa saber qué comercia Madrid con Cataluña. Si no podemos obtener ese dato bilateral, digamos que relegamos ese sector al futuro, ¿no? Y entonces, entrando por ahí, hemos entrado al análisis muy detallado, o sea, hemos dedicado más de 4 años a ello, de los flujos de turismo interior y de todo el consumo que va relacionado con los viajeros nacionales e internacionales, y luego el sector del transporte, que también tiene una relevancia importante dentro del sector de servicios. Claro. Nos quedaría el consumo, pero es importante ver esas cifras, y cuando ves esas cifras, primero te encuentras con un problema de imputación, o sea, ¿qué comunidad autónoma le imputo el valor añadido de Renfe? Porque un viaje del AVE Madrid-Cataluña, tanto va a Cataluña como va a Madrid. En ese sentido, tienes que tomar unos criterios de imputación en los cuales el INE, como digo, no se mete, y cuando lo hacen los institutos de estadística de cada región, a veces lo hacen, digamos, tirando hacia casa, ¿no? Nada que ver con la ciencia.
Bueno, o sí, pero con unas hipótesis. No, en general la gente es seria. Yo creo que los técnicos de las instituciones estadísticas de España son serias. Ahora bien, cuando tú sumas todas las cifras que ellos dicen, no suma el nacional. Porque el criterio se ha tomado dentro de un menú de opciones metodológicas, claro, optan por el que más encaja. Carlos. Pero ahí, por ejemplo, perdón, por cerrar, cuando ves los datos de turismo y ves los datos de transporte, ves que Cataluña tiene los saldos inversos a los que tiene en los bienes. O sea, tiene saldo negativo en sus relaciones con España y saldo muy positivo en sus relaciones con el mundo. Eso en hostelería, restauración y agencias de viajes, pero cuando vas a transporte ves que tienen saldos negativos en los dos mercados. Carlos, perdona. Yo lo que quería preguntarte es que a la vista de esto, lo que está claro es que ante una hipotética independencia de Cataluña, pues tendrían un panorama también un tanto desalentador, ¿eh? No digo que en el conjunto del Estado español, indudablemente una región tan importante como Cataluña no le afecte, pero ellos, y además en solitario, sin la Unión Europea, pueden tener un panorama bastante desalentador, por lo menos una transición dura, ¿eh? Sí, hombre, nosotros hasta ahora no hemos hecho un análisis serio, riguroso de los costes y escenarios de la independencia. Es una de las cosas que estamos valorando y trabajando en ella, pero digamos nuestros análisis hasta ahora han sido más de descripción seria y sin entrar a digamos una guerra de datos, ¿no? Y eso yo creo que es parte de nuestro papel y es lo que nos piden las comunidades autónomas que están financiando el proyecto, etcétera. Ahora bien, si uno se pone a pensar y tiene una opinión personal, pues más allá de la intención del proyecto, pues sí, efectivamente. O sea, yo creo que el problema de este debate es que en el corto plazo nadie gana. O sea, pierde Cataluña y pierde mucho España. A largo plazo, ¿qué ocurrirá? Es que ni siquiera, o sea, no podemos asegurar que los niveles o las cuotas de exportación de Cataluña a España se mantengan. No podemos asegurar. No. Desde luego no podemos, o sea, es muy difícil presuponer que Cataluña va a tener capacidad de entrar en mercados europeos como lo ha entrado en Europa, es decir, hasta qué punto va a ser capaz de sustituir mercados. Eso desde luego sería un milagro económico. Que son capaces de hacerlo no lo sé, pero desde luego es serio un milagro económico. Bueno, y tendrán que convencer a muchas de las empresas que ya de algún modo se han manifestado. Exacto. Que no iban a mantenerse allí. Claro, es que pierden el euro, es que en fin, intuitivamente es imposible mantener que no pierda mucho Cataluña, por supuesto el resto de España también. Sí, el debate a largo plazo, efectivamente ahí caben todo tipo de discusiones, porque todo es viable en el sentido, pero la valoración es viable a qué coste y cuánto está dispuesto la generación actual de encajar para que esa viabilidad posible salga adelante. Bueno, pues digamos ahí es un debate, o sea, ¿cuál es el coste de esa aventura, no? Y sobre todo puesto en un Excel y puestos a valorar pros y contras, dices, bueno, pues aparte del tema legal, jurídico y ético, es decir, bueno, que yo ahí no entro, pero desde el punto de vista técnico, económico, digamos, de echar cuentas, es una aventura, y sobre todo el problema, yo creo que es que tiene unos costos, independiente de los costes de lo que pueda ocurrir, está teniendo unos costes ahora. ¿Y beneficio se ve alguno? En el aspecto económico, ¿beneficio se ve alguno? Es decir, estamos intentando crear una Europa unida por los evidentes beneficios que procura. ¿Se ve algún beneficio? Hablo desde el punto de vista económico, ¿no? Que no, ya sé que además no es el tema, soy un gran defensor, que el problema no tiene nada que ver. Eso es, bueno, sí hay una oligarquía que igual que en Bielorrusia, esa seguro que va a salir bien, ¿eh? Los 200 de la SEBA van a salir bien, pero así, hablando de la población, de la gente, de los votantes, ¿se ve alguien ha visto algún beneficio en alguna de las partes en una secesión de Cataluña? Le pregunto. No, hombre, hay economistas importantes, muy serios, o sea, yo diría, de los mejores economistas de España, que muchos o varios de ellos están en Cataluña y son claramente independentistas y están digamos empujando estas ideas, que hacen valoraciones, no entro en este caso en si son rigurosas o no y basadas en datos, o sea, usando por ejemplo nuestros datos, pero hacen hipótesis de cosas que podrían ocurrir. Efectivamente esos escenarios pueden tener una valoración,
puede ocurrir en un 50%, pero en el otro 50% puede tener una evolución justo la contraria. En ese sentido, creo que desde luego España no ganaría nada, o sea, no ganaríamos en... Cataluña aporta mucho músculo a la economía, aporta mucha transferencia, o sea, es generosidad interterritorial, y eso hay que reconocerlo, que otras comunidades autónomas como Navarra y País Vasco, por su peculiaridad, digamos, jurídica en la Constitución, no aportan igual, y en ese sentido perder Cataluña es, digamos, la contribución del, pues tiene un impacto claro, o tendrá un impacto claro en el bienestar del país. ¿Qué beneficio tiene en Cataluña? Bueno, pues depende qué cosas se mantengan constantes. O sea, si se mantiene constante su capacidad de exportación a España, que es una cosa muy dudosa, y si se mantiene ese músculo, porque hasta qué punto las empresas que hay allí son catalanas, o no, a lo mejor son sencillamente multinacionales que, digamos, el mercado más próximo a Europa que han encontrado, que era España, era Cataluña, y menos inestable. Pero hay muchas multinacionales que en un escenario de nerviosismo y de cambio político, etcétera, pueden decidir moverse. Vamos, lo hemos visto en otros sitios. Por supuesto. Pues Carlos Llano, director del proyecto de CE Interreg Móvil, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Onda Inversión, contándonos esas cifras y eso que hay detrás de esos informes que elaboran ustedes, y espero tener la ocasión de volver a charlar muy pronto con usted. Muchísimas gracias a vosotros y encantados. Podéis contar con nosotros cuando queráis. Gracias, hasta la próxima, Carlos.